Gracias. Bueno, pues nuevamente juntos os doy a todos la bienvenida. A los que os he saludado y a los que no os he podido saludar, os la doy ahora y os traeré vuestras manos en cuanto volvamos a encontrarnos. Yo felicito enormemente al grupo, que no están, al grupo de Madrid. Miguel, está aquí. Y José Ramón. Miguel, por favor, Miguel, por favor, José Ramón. ¿Dónde está? Grecia, ¿dónde está? José Ramón. Felicito de todo corazón por el esfuerzo que han realizado en que esas jornadas se pudieran realizar en el centro de España. Es decir, aquí podemos acudir con mayor facilidad que en cualquier otro lugar, como en otras ocasiones ha ocurrido. Hoy estamos aquí juntos para celebrar lo que se llama las jornadas ibéricas, con representantes de Portugal y representante también de la Federación Europea, es decir, el vicepresidente, el que tengo a mi izquierda, el señor Carlos Guerra, vicepresidente de la Federación Europea. Licio Correira me ha dado la representación, a Isabel Noble Santos, la tenemos también aquí con nosotros. Tenemos también a Antonio, que va a darnos una charla. De Alicante. No es de Portugal, es de Alicante. Luego tenemos aquí a Sergio, que es difícil el apellido, Weigan. Sergio es de Alemania. He querido que estuviera aquí también con nosotros para que nos diera la oportunidad de conocer un poco el trabajo que hacen en Alemania, y seguramente nos lo podrá contar con 4 palabras, pero suficiente como para agradecerle su estancia con nosotros. Lo hemos conocido en el Congreso Europeo que se celebró en Portugal, un trabajo realmente, una organización extraordinaria, toda coordinada también con Carlos Guerra. Hizo un trabajo maravilloso para que todos nos encontráramos como en nuestra propia casa. Así sucedió y pasamos unos días realmente estupendos y agradecidos a la labor que ellos han presentado. Entonces yo no quiero alargaros más, simplemente al terminar la presentación que ellos van a dar sobre el día de hoy de la apertura, haremos conjuntamente la apertura de las jornadas ibéricas. Entonces, no sé a quién da primero la palabra, si bien a Juan Guerra o bien a Isabel Noble Santos. Por aquello hay que ser caballero, pero también hay que decir que la representación de Carlos Guerra, que es de la Federación Europea, salvando este pequeño inconveniente, vamos a darle la palabra, pues... José, Miguel de Paz, ¿no? Todavía se ha terminado. Mi esposa siempre me está llamando la atención. Después hablaremos de ellos. Eso. Gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias una vez más de darme esta oportunidad de estar con vosotros. Licio me había pedido en la imposibilidad de que él mismo viniera aquí y representar nuestro país para dar los recuerdos, no solo como secretario general de la Sociedad Teosófica de Portugal, pero los recuerdos muy fraternales de todos nuestros hermanos que ni siempre pueden venir, porque para nosotros todo queda un poquito más lejos porque estamos realmente muy alejados, pero me han pedido para transmitir todos los saludos de Portugal. Todos los miembros de la rama que coordeno yo me han pedido también para dar los recuerdos de la rama Putumi y de la rama Lotus Blanco, la de María Guillermina. Y bueno, y muchas gracias de darme la palabra, pero si la dieras a Carlos, para mí estaba bien también. Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, buenas tardes. Pido disculpas porque lo español que yo hablo no es en verdad español, portuñol, no podemos decir. De todo mi corazón os agradezco la invitación que me ha sido hecha. Agradezco a nuestro hermano José Tarragó. Quiero, sobre todo,
daros a todos los saludos fraternales, los recuerdos fraternales de nuestra hermana Kim Diu. Él hasta la conozco espiritualmente, lo podemos decir. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Os agradezco mucho la oportunidad de brindarme esta ocasión de hablaros un poquito a todos. Uno no tiene costumbre de hablar así a la gran mayoría de los miembros de la Sociedad Teosófica, más allá de los foros de las ramas, pero que bueno, que siempre hay un momento para comenzar y este es el momento. Quería transmitiros los saludos de la rama San Martín de Alicante. Y tengo Teresa de la Osa aquí delante, me atrevería también a transmitiros los saludos y los abrazos del grupo Acuario también de Alicante. Y nada más, encantado de estar con vosotros, a vuestra disposición, y espero que este trabajo sea fructífero para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José, por la invitación. Fue una gran alegría conocer a José el año pasado en Portugal. Y yo siempre tenía ganas de tener contacto con la sección española, porque mi primer contacto con la Sociedad Teosófica fue en Argentina. Y por eso existía ese vínculo afectivo a través de la tierra. Muchos recuerdos de la sección alemana y quizás un poco de la energía, de la positividad y de la calidez de los miembros del sur. Suba hacia el norte es más frío y he revivido un poco. En Alemania nos encontramos generalmente todos los miembros una vez al año en la escuela de verano. No tenemos muchas reuniones, no tenemos mucho contacto porque las distancias son muy grandes. Pero fundamentalmente nuestra gran reunión son esas reuniones. Gracias y gracias, José, otra vez más por la invitación. Bien. Las jornadas ibéricas este año prometen. Ahora me toca agradecer pues, a los hermanos de Madrid. Los hermanos de Madrid han tenido dificultades para encontrar un local. Hemos encontrado este hotel. Ha tenido que negociar, como bien sabe él hacerlo, para obtener el precio que hemos obtenido, porque el precio de este hotel es muchísimo más alto que el que estamos pagando, muchísimo más. Y además, en ese precio se incluye esta sala. Esta sala, en otros grupos, cobran 50.000 pesetas diarias. Lo ha conseguido gratuitamente por el precio que hemos obtenido. Han corrido algunas voces que hay otros lugares más económicos. Bien, nadie nos lo ha ofrecido. Siempre estamos abiertos a encontrar un lugar que sea económico y que reúna las condiciones necesarias para poder cumplimentar con unas jornadas ibéricas en las que estemos todos confortablemente bien instalados y podamos gozar de esos 3 días juntos con alegría y satisfacción. Eso él lo ha conseguido junto con Carlos. Es importante tenerlo en cuenta. Carlos, Ramón. Que Ramón. Tengo una confusión entre los Carlos y... No sé por qué será. Así es. Ellos han tenido un trabajo extraordinario para realizarlo y obtenerlo. Han tenido que hacer muchísimos viajes de Madrid a aquí, negociar con ellos y finalmente me comunicó que esto era lo que había conseguido. A mí me pareció excelente. Se lo agradecí y entonces le dije, adelante, comprométete y nosotros pasaremos ya a negociar directamente con los precios que has obtenido. Así se ha hecho, el trabajo se ha realizado estupendamente. Una novedad ha habido en esta escuela de jornadas ibéricas, y es que el hotel no nos conocía. Y como no nos conocía, él ha querido cobrar todo por anticipado. Este es el por qué se ha puesto el precio conjunto total de estas jornadas ibéricas. No por deseo nuestro, sino porque ellos nos han dicho que 6 días antes teníamos que mandar la totalidad
del hospedaje de estos 3 días de cada uno de los miembros. Así lo hemos hecho. Algunos no han podido porque habían dificultades. Nosotros, la Secretaría, ha avanzado este dinero y ahora se ha arreglado. Pero no ha sido porque lo hemos querido hacer, sino porque nos hemos obligado a hacer. Y también hemos pensado que quizás es una facilidad de no llevar tanto dinero encima y que hacerlo directamente desde casa facilita este trabajo. Yo quería explicarlo porque ha dado lugar a ciertos comentarios, como es natural. Cuando hay novedades hay comentarios, pero bueno, la explicación después da lugar a que estos comentarios se fundan y desaparezcan, que es lo mejor. Bien, entonces quiero agradecer nuevamente la labor que ha realizado Miguel y que él diga 4 palabras en particular. Bueno, pues en honor a la verdad, después de visitar varios lugares posibles, fue María Luisa, mi mujer, mi esposa, la que telefónicamente contactó con el hotel, ofrecieron un precio y luego vino la negociación. O sea que los méritos de encontrar este lugar son de ella, no míos. Después hemos seguido trabajando y claro, tampoco el tiempo era limitado y bueno, pues ha habido una perfecta coordinación con Secretaría General, ha habido todas las dudas, las pegas, las hemos ido resolviendo sobre la marcha de una manera armónica, como tiene que ser, y aquí está. Si lo aprobáis, podemos intentar que para otro año, pues ya que nos conocen, pues nos sigan facilitando, y si decidís otro lugar, pues podemos intentarlo. Claro, siempre están los centros religiosos, pero es que ocurre que en esta época hay muchas congregaciones, hay muchas parroquias que tienen preferencia, y no es tan fácil, no es tan sencillo. Por otra parte, hoteles de menos coste no suelen tener salones disponibles para hacer reuniones. Entonces, bueno, hasta ahora es lo que hemos podido hacer y de ahora en adelante pues seguiremos estudiando las maneras de mejorarlo. Muy bien. Gracias. Bien, esto ha sido el movimiento práctico de estas jornadas ibéricas. Ahora la percepción de tipo espiritual depende de nosotros a partir de este momento hacia adelante. Yo estoy percibiendo en la totalidad de los componentes un despertar de conciencia extraordinario que nos permitirá percibir realidades jamás experimentadas hasta el día de hoy. Porque las personas que tenemos aquí, en esta mesa, son personas que están muy bien preparadas para expresar la realidad de lo que es precisamente la intuición. Estoy totalmente convencido que vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque la intuición trae siempre tras de ella ciertas sorpresas, como cuando nos llegan, y no digo en qué forma, pero ellos sí que seguramente dirán en qué forma. Y yo espero que al final, en mi intervención, pues voy a dejar alguna que otra pincelada que pueda servir como para darse cuenta que hay ciertas cualidades, mejor dicho, facultades de tipo interno que afloran en la conciencia del ser humano cuando realmente éste renuncia a vivir por el mundo. Es realmente ese punto en el que hay que intentar averiguar el procedimiento mediante el cual la verdad se hace una con todos nosotros. Así que si vosotros ahora me lo permitís, juntos con todos los de la mesa, vamos a abrir estas jornadas ibéricas. Teosófica. Jornadas ibéricas, porque aquí tenemos representantes de estas jornadas ibéricas. Señora, siempre me está. Bueno, y tiene razón. Tiene razón porque antiguamente, hace un par de años, digo antiguamente, pero hace un par o 3 de años, se tomó la decisión de que como no había la posibilidad de tener ese intercambio, que dejábamos el nombre de jornadas ibéricas para llamarle jornadas teosóficas. Pero hemos redespertado nuevamente el interés a través de Lidio Correia, que me ha dicho, vamos a celebrar las jornadas ibéricas mejores que las que se celebraban anteriormente. Eso es lo que me dijo.
Yo pensaba este año que íbamos a llenar ese local, pero bueno, me ha dicho que hay cosas todavía muy importantes a solucionar en la Secretaría General de Portugal. Démosles un año más y estoy seguro y convencido que el año que viene vamos a tener una cooperación y una colaboración extraordinaria con nuestros hermanos de Portugal. Así que, vuelvo a decir nuevamente, entre todos juntos, declaramos abiertas y venga, estas jornadas ibéricas. Se quedan callados. Bueno, pues ya está, se ha terminado. No, ya hemos terminado. No hay nada más. No hay nada más. Mañana más. Hoy no hay nada más. Así es. Gracias. Bien, vamos a iniciar estas jornadas ibéricas con la participación por primera vez entre nosotros de Carlos Guerra. Carlos Guerra, para quienes no lo conozcan, pertenece a la Sociedad Teosófica desde 1974, de la sección de Portugal. Desde el 2002 es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea y desde el 2004 vicepresidente de la Federación Europea, con lo cual el brazo derecho de Plantekundieu. La exposición que él va a hacer seguramente cargada de dulzura, porque yo lo he oído en Portugal y oírle es encontrar dulzura teosófica en el corazón y en la mente. Es profesor de arte del 800, 900 y del 2000. Con lo cual es un gran conocedor, no solamente de la historia, sino también de lo que es la enseñanza teosófica. Para mí y para todos nosotros es un gran placer el tenerlo con nosotros en estas jornadas ibéricas. Representa la Federación Europea y al mismo tiempo representa Portugal. A propio tiempo respaldado también por Isabel. Isabel trae la representación de Lício Correia, presidente de la sección portuguesa. No quiero prolongar esa presentación, puesto que ya nos conocemos todos, pero sí pedir la máxima atención, porque el contenido de su trabajo seguramente va a cautivarnos y a llamarnos la atención hacia el punto que él dirija, que seguramente estará enfocado hacia lo que es precisamente la intuición. Escuchémosle con esa facultad de la divinidad del ser que mora en nosotros y con esa intuición aclaremos nuestra mente y veamos en este contenido de enseñanza aquella solución que precisamos cada uno de nosotros por separado para que la luz de la verdad brille en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y sin más dilación, pues paso la palabra a Carlos. Carlos. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Yo quiero compartir con vosotros algunas reflexiones a propósito de la cuestión que es la intuición.
La respuesta o las respuestas a la pregunta ¿qué es la intuición? No pueden ser únicas o definitivas. Cualquier respuesta procurada e investigada por el pensamiento será siempre limitada, argumentativa, estructurada, concreta, que tiende a dividir y a organizar la cuestión, porque el pensamiento reduce, argumenta, estructura, concretiza, divide y organiza. Lo que ocurre con el pensamiento ocurre también en parte con cualquier respuesta en la que esté presente la emoción. Es importante tener una clara conciencia de que cualquier respuesta del pensamiento o del sentimiento, por su carácter emotivo, que puede ser despertado por la intuición, perderá la unicidad que conforma la base de la vivencia intuitiva. El entendimiento intelectual se torna más global cuando está acompañado de otro entendimiento al que podríamos llamar entendimiento del corazón, que no es el sentimiento emotivo. La pregunta ¿qué es la intuición? Nos invita a un entendimiento global, porque la intuición es en sí misma una expansión de la conciencia en la cual el afecto tiene un lugar que no puede ser excedido. Un entendimiento global pone en movimiento nuestro cerebro en su totalidad y perfecciona nuestra sensibilidad. La tentativa de entendimiento global de la intuición debería presuponer la posibilidad de que la propia intuición crezca dentro de nosotros, como cuando nos formulamos la pregunta ¿qué es la intuición? Aunque la intuición ocurra de una manera totalmente inesperada, espontánea, también así inesperado, espontáneo, podrá un cierto vacío interior ser una de las condiciones para que algo genuinamente intuitivo pueda nacer y echar raíces dentro de nosotros. La pregunta ¿qué es la intuición? Nos lleva hasta una investigación que empieza en cada uno de nosotros. Esto comienza en una reflexión fundamentada en nuestra experiencia. El conocimiento de los libros, solamente intelectual, podrá ser una referencia, un apoyo para expresar en palabras nuestras percepciones. Pero serán nuestras vivencias intuitivas las que darán validez a las respuestas a la pregunta ¿qué es la intuición? Vamos a reflexionar ahora un poco más, todos juntos, sobre 3 puntos cuyo abordaje, hecho por separado, no pretende significar niveles diferenciados en el fenómeno de la intuición. Este fenómeno en sí mismo es holístico, pero al contrario, estos 3 puntos son diferentes solamente cuando intentamos explicarlos intelectualmente a través del uso del lenguaje. Los puntos son intuición, buddhi
insight. Intuición. Al contemplar un paisaje, al observar un niño jugando, al escuchar una cierta música, al mirar una cierta pintura, etc., todos hemos sentido algo, un sentimiento de unidad que no se traduce en palabras, por más poéticas, profundas o universales que puedan parecer. Muchas veces en esos momentos decimos haber experimentado una sensación de comunión con la realidad, una entrega total de nosotros mismos al momento y a todo lo que él envolvía, una disolución de nuestro yo, un entendimiento de la naturaleza más allá de los sentidos, una integración de los sentidos como si fueran un solo sentido, la percepción de una realidad más allá de la realidad que podemos tocar, etc. Nos damos cuenta en esos momentos de que hay en nosotros una capacidad perceptiva que parece estar más allá de las capacidades perceptivas de las que tenemos conciencia directa. Las capacidades perceptivas de las que tenemos directa conciencia y sobre las que podemos ejercer el poder de la voluntad se sitúan en el tiempo. Estas son susceptibles al entrenamiento y al perfeccionamiento. Están también muchas veces marcadas por la repetición, por la rutina. Pero la capacidad que marca los momentos que han sido referidos parece que se sitúa más allá del tiempo. No depende del lugar. No puede ser entrenada mecánicamente. No se deja llevar por la voluntad. Ocurre de forma imprevisible. La tentativa de describir y comprender nuestra capacidad de percepción directa no podrá reducirse a un simple ejercicio mental cuyas limitaciones nublan la claridad, la transparencia y la profundidad de esta capacidad de percepción directa. A esta capacidad perceptiva, no limitada por las fronteras de los procesos conscientes del raciocinio mental, del pensamiento que nos distrae, se llama atención, se llama intuición. La reflexión sobre este fenómeno perceptivo es una invitación al autoconocimiento. Aquello a que llamamos intuición en estos raros momentos de despertar a la realidad, más allá de la realidad visible, está marcado por un silencio que no es solo ausencia de sonido, por una soledad que no es solo aislamiento y por un afecto que no es solo sentimiento. En el silencio, en la soledad, en el afecto, la intuición que es penetrante tiene un poder que transforma. En la verdad, con la intuición, algo se transforma dentro de nosotros, dejándonos más despiertos, sensibles y más vigilantes. Estos momentos de percepción directa, inmediata, profunda, son momentos de auténtica empatía, de felicidad sin motivos ni expectativas.
En esos momentos cualquier problema parece resolverse por sí mismo y no hay lugar para el miedo, la angustia, la prisa, la emoción, etc. Todo gana nuevo sentido, el sentido del amor. La intuición es una puerta abierta hacia lo desconocido. Buddha. El abordaje teosófico al problema de la intuición pasa por el estudio de la constitución del ser humano. Cuando se utiliza la palabra estudio, refiriéndonos al abordaje teosófico, la palabra no debe ser utilizada en el sentido vulgar del término, sino en un sentido más amplio, que es el de la investigación abierta a partir de hipótesis. Esa investigación abierta deberá tener sus raíces en el autoconocimiento y tiene efectos prácticos en nuestras vidas, en nuestra relación con el mundo y con nosotros. Solo así tendrá esta investigación algún sentido. Siendo esta investigación abierta, permite el uso de una terminología no ortodoxa, una terminología que varía de investigador en investigador. Es lo que ocurre con el estudio de la constitución del hombre. Aunque la terminología pueda variar, es necesario clarificar que las verdades subyacentes en la investigación son en profundidad las mismas. En la constitución del ser humano, la teosofía considera algunos principios a los que Blavatsky llama nuestra atención para que no dejemos de considerar la unidad inherente en estos principios. Citación. En la constitución septenaria del hombre no debe considerarse los diversos principios como entidades separadas entre sí, como envolturas concéntricas y sobrepuestas a la manera de las diferentes capas de una cebolla, sino al contrario, como puntos unidos, entremezclados en cierto modo, pero independientes uno de otro y conservando cada uno un estado esencial y vibratorio distinto, siendo siempre cada principio inferior el vehículo de su inmediato superior, excepción hecha del cuerpo físico que es el vehículo de los otros seis. Muchos han sido los teósofos que han estudiado el problema de la constitución del ser humano. Entre estos tenemos a Taimni. Valdrá la pena recordar las tres componentes de lo que Taimni llama la constitución interna del hombre en su libro Autocultura a la luz del ocultismo. Esas tres componentes son la personalidad, de naturaleza transitoria, perecedera, que opera a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Mental inferior, vehículo de los pensamientos concretos. La individualidad, de naturaleza espiritual, que opera a través de los cuerpos mental superior o causal, vehículo de los pensamientos abstractos. Búdico, átmico y mónada. En esta constitución interna del hombre nos damos cuenta de que existe un principio, un plano, una dimensión o un nivel
de manifestación de la conciencia al que llamamos Buddhi. Aunque asociemos a Buddhi todo aquello que llamamos intuición, la palabra Buddhi puede ser usada de otras formas por su gran variedad de significados. En el glosario teosófico de Blavatsky son referidos, entre otros, los siguientes significados: yo espiritual, entendimiento, conocimiento, intuición, discernimiento, razón pura, mente, conciencia, percepción, sabiduría, etc. Algunos de estos significados corresponden a diferentes funciones de Buddhi, que, como facultad del ser humano, pasa más allá de los límites normales de la intuición. De estas funciones, todas muy cercanas, representando en su profundidad un todo, Taimni estudia las siguientes: la comprensión, la inteligencia, el discernimiento y la intuición. La comprensión. La comprensión corresponde en profundidad a una facultad que por su naturaleza unificadora desdibuja los límites del pensamiento. Estos límites del pensamiento son mecánicos y restrictivos. En él se le reflejan los estímulos del mundo que nos rodea y que son percibidos a través de nuestros sentidos. El pensamiento separa y analiza estos estímulos, aprehendiendo el mundo de una forma muy incompleta. El pensamiento, la mente inferior concreta, por sí sola, no puede comprender el mundo. La comprensión no es una capacidad del pensamiento ni está confinada a sus fronteras. La comprensión es una función fundamental de Buddhi. La percepción del mundo se torna más completa cuando es iluminada por Buddhi. La inteligencia. La inteligencia no puede ser considerada igual al intelecto. Esto se fundamenta en la acumulación de conocimientos y permite asimismo una cierta eficacia mental, capacitando a la mente concreta a realizar una grande variedad de operaciones mentales. La inteligencia nace con la liberación, que no implica anulación de conocimientos acumulados, dándoles no más que la importancia que se merecen y convirtiéndolos en sabiduría para ver cómo es en realidad el mundo. El intelecto tiene sus raíces en el pensamiento, al paso que la inteligencia tiene sus raíces en Buddhi. Discernimiento. El discernimiento es, de una cierta forma, una extensión de la inteligencia. Tenemos una cierta tendencia a estar en la red, en la trama, en la malla del irreal. El discernimiento es la facultad que nos permite tener la conciencia de las ilusiones del mundo en el que vivimos. Estas ilusiones son verdaderamente condicionantes. La tomada de conciencia del poder condicionante de estas ilusiones, del mundo en el que vivimos, tiene un profundo efecto regenerador.
Así, como consecuencia de esa conciencia, nuestra relación con el mundo, en él incluidos todas las cosas y todos los seres, sufre una profunda transformación. Esta transformación es el despertar de la atención. La intuición. La intuición es otra función de Buddhi que corresponde a nuestra capacidad de conocer la realidad sin la interferencia de la naturaleza separativa de los mecanismos del raciocinio concreto, o sea, el raciocinio del intelecto. La percepción fundada en el intelecto es ilusoria. La percepción donde se refleja la luz de Buddhi se transforma así en intuición. Es innegable. Esta percepción no tiene motivos y destruye las barreras entre aquel que percibe, lo que es percibido y la percepción. Esto tiene lugar en un movimiento cuyo punto de origen puede ser desconocido, pero es percibido de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, como ocurre en la percepción del pensamiento. Así, en la percepción directa, observador, observado y observación son una unidad. Insight. Insight es usado por Krishnamurti en sus propuestas de reflexión profunda, no condicionada, que nos proponía cuando lo escuchábamos o que todavía nos propone cuando leemos sus registros escritos, sus libros. Krishnamurti prefiere la palabra insight o la expresión percepción directa y profunda a la palabra intuición. La palabra intuición, por sus muchos significados, está llena de condicionalismos a los que podremos considerar sobre todo conceptuales. Sin interpretar intelectualmente o de cualquier otra forma aquello que Krishnamurti dice del insight, oigamos, simplemente oigamos a través de algunos extractos de un mismo diálogo lo que Krishnamurti nos ayuda a entender a través de una observación a nosotros mismos. La palabra insight se traduce con la expresión percepción inmediata y directa. Por el estudio, por la disciplina, por el entrenamiento y aplicación, o por medio de alguna experiencia, es posible tener una cierta capacidad. Esa capacidad puede ser un aprendizaje, pero se basa en el conocimiento acumulado y es por lo tanto limitada. Un arquitecto diseña el proyecto de una casa no solo a través de sus conocimientos, sino también de algo que él llama inspiración. La experiencia, el conocimiento acumulado y algún otro factor dan la capacidad al doctor o al carpintero. La capacidad es mecánica cuando en ella no existe un factor más profundo. Pero aún hasta este factor queda limitado por la especialización. Este factor tiene en sí mismo su propia capacidad, su propia energía. ¿Deberá la capacidad basarse en la experiencia, en el conocimiento acumulado,
será un proceso temporal y acumulativo. En ese caso, entonces, la dicha capacidad será mecánica y acupiante. Hay una capacidad que no pertenece al tiempo ni a los conocimientos. La capacidad que la percepción inmediata y profunda produce no pertenece a la memoria y es, por lo tanto, la expresión del todo. La percepción inmediata y profunda quiere decir comprender con la totalidad del ser, sin el tiempo-memoria, comprender en un relámpago el significado completo de una capacidad. La percepción inmediata y profunda no puede provenir de la voluntad, no debe haber ningún motivo. Su esencia es libertad, es no pensar ni hacer nada. La capacidad nacida de la percepción inmediata y profunda nunca puede tornarse mecánica, es clara y lógica. Nunca es personal. La percepción inmediata y profunda es inteligencia, que no es vuestra ni mía. Obtener percepción inmediata y profunda de un problema, como por ejemplo el sufrimiento, es el fin del problema. La pequeña parte del cerebro que utilizamos crea problemas y ese mismo cerebro parcial está condicionado a resolver problemas y por lo tanto ellos se multiplican. La percepción inmediata y profunda es la actividad del cerebro como un todo. No hay ningún proceso, ningún camino para que esto ocurra. La percepción inmediata y profunda tiene su propia energía y una capacidad que no es mecánica. Gracias por vuestra atención. Falta de entendimiento y de comunicación. Bien, ahora abrimos pues los grupos de debate. Yo aquí pediría a Miguel que formara los grupos de debate, que designara a algunas personas que él conoce. Miguel, ven aquí. Miguel. Vamos a formar las cabezas de grupo y me parece que los que somos con 5 grupos o 6 se necesitarían 6 cabezas de grupo, ¿verdad? Sí. Bien, por ejemplo, Ramón, ¿quieres formar un grupo? José María Espasa, ¿quieres formar un grupo? ¿Quién más? Mariluz. ¿Quién? Andrés. ¿Quién es Andrés? Por favor, ¿quieres formar un grupo también? Andrés, Mariluz y Clarisa, por favor. ¿Quieres formar un grupo también? Entonces, bien, estas cabezas de grupo que se levanten, por favor, que todos... Estos son las personas que... Hemos visto que los grupos han trabajado inexorablemente durante todo el tiempo sin pararse. Ahora veremos los resultados de la interpretación de esa magistral conferencia que nos ha traído Carlos. No magistral. Para mí magistral. Para ti quizás que estás ya por encima de todas estas cosas. Pero en fin, para todos nosotros ha sido magistral. Entonces vamos a pasar a la definición de estos trabajos y si os parece podemos empezar pues por el lado derecho.
En el grupo nos hemos centrado en acercarnos a lo que es la intuición, porque después veremos quizás cómo se desarrolla, qué impedimentos y demás. Y el propósito principal ha sido centrarnos en comprender, para hacer una comprensión de lo que es la intuición. Resumiendo un poco, hemos dicho que es una facultad superior que engloba una capacidad de percepción mucho más profunda, que nos descubre una realidad con unos matices más globales, que iluminan nuestra mente y nuestros contenidos mentales. Bueno, que es una experiencia vivencial que nace muchas veces del silencio, que procede de un plano que vemos que es superior, que nos cuesta reconocer hasta cierto punto su naturaleza, porque es acercarnos a algo que todavía no tenemos claro, ¿no? Después también decíamos que era quizás nuestra verdadera naturaleza, que cuando se saque todos los impedimentos que hay, podrá salir con más plenitud. Y ya está, quizás esto es el resumen. ¿Conferencia está de acuerdo? ¿Hay alguna cosa? Completamente de acuerdo. Perfecto, un grupo ya ha salido airoso de... Pues yo iba notando los comentarios que iban haciendo y bueno, primeramente se ha destacado que es importante tener en cuenta que un acceso es el discernimiento, el tener claramente, saber destacar lo real de lo irreal, que entonces se llega al punto neutro desde donde se contacta con lo real. La espada que destroza el bosque sería el tocar ese punto de discernimiento. Han destacado también el tener claro la trama, el maya, el ver con distanciamiento, que es algo que nos impide llegar a la intuición, estar en el mundo de Maya. Y tener mucha atención a ello, a que esto de forma frecuente estamos sin darnos cuenta. Un poco más alto, Decía que han destacado también que tenemos que tener en cuenta que estamos a menudo atrapados por Maya, por lo real, y que es algo que nos impide el acercamiento a la intuición, que esta red, esta trama, es algo que nos engancha y que nos mantiene ahí a veces pues durante demasiado, en fin, frecuentemente. Luego una descripción sobre la intuición, que es cuando estás en ella, te distancias